hermanos enfermos, Karen Janet Vega Trejo, Andrea Maite Vega Trejo, Maya Andrómeda Orantes Vega. Pedimos por todos los enfermos que están en casa o en algún hospital, que el Señor les conceda la salud y su pronta recuperación. Tenemos presente a los miembros de la familia Arias Hernández, por todos aquellos hermanos nuestros que son prisioneros, están en la cárcel, que el Señor se haga presente en sus vidas. Pedimos por el eterno descanso de Óscar Durán Paredes, Antonio Fuentes Pineda, por todas las ánimas del purgatorio, que el Señor les conceda participar de la gloria del cielo. Ponemos en las manos de Dios las necesidades e intenciones de cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, dispongámonos a participar de esta Eucaristía. Lo hacemos reconociendo ante Dios que somos pecadores. Arrepentidos decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sean tan amables de tomar asiento, escuchemos una canción. Del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y postrarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toma asiento un momento, por favor. Queridos hermanos, con la gracia de Dios hemos dado inicio a nuestro tiempo litúrgico conocido como tiempo ordinario. El día de hoy estamos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario. A lo largo de este tiempo, el tiempo ordinario, la liturgia, a partir de los textos bíblicos, nos invita a profundizar en la persona de Jesús. Nos invitan a conocer el ser, el quehacer y la misión de Jesús. Por eso los primeros domingos del tiempo ordinario pues tienen como objetivo el que nos cuestionemos quién es Jesús. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, el domingo pasado, celebrábamos el bautismo del Señor y los textos bíblicos nos mostraban una epifanía trinitaria. ¿Por qué una epifanía trinitaria? El Evangelio nos ilustraba diciendo que Jesús, al descender en el Jordán, al emerger del agua, pues el Espíritu Santo desciende sobre él y la voz del Padre se escucha diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Si nosotros recordamos, el texto bíblico por primera vez nos hace presente la realidad trinitaria: el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. El Hijo que desciende a las aguas del Jordán no por necesidad, sino para purificar las aguas con su persona y hacer de las aguas instrumento de salvación. El Espíritu Santo que desciende sobre Jesús y se posa sobre él. El Espíritu Santo es aquel que lleva la obra de salvación. Y finalmente, el testimonio del Padre: este es mi Hijo, en él yo me complazco. Él procede de mí, escúchenlo. El día de hoy, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros estamos o hemos escuchado en la proclamación del Evangelio no es el testimonio ya del Padre, sino el testimonio de Juan. Dice el texto bíblico que en aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él. Y entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Exclama acerca de Jesús: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este título lo vamos a escuchar a lo largo del año litúrgico. Jesús es el Cordero de Dios, aquel que quite el pecado del mundo. Valdría la pena que nosotros nos cuestionemos por qué a Jesús se le conoce como el Cordero de Dios. ¿A qué hace referencia este término, Cordero de Dios? Nosotros podemos decir que este término hace referencia a la inocencia de Jesús.
Jesús es el bueno de Dios, es el inocente de Dios. Él es el Cordero inocente que debe morir para la salvación del género humano. Si nosotros nos damos cuenta, no solamente sabemos quién es Jesús, sabemos que Jesús es verdadero Dios, es verdadero hombre. Sabemos que Jesús es el unigénito del Padre. Pero hoy el Evangelio nos dice, Él es el que debe morir para que nosotros podamos tener vida. Él es el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Y cuando hablamos de la realidad del pecado, no hablamos de nuestros pecados personales, sino hablamos del origen del pecado, que es el mal. Entonces, el texto bíblico del día de hoy nos ayuda a comprender que Jesús es el inocente de Dios, aquel que debe morir para poder liberarnos del pecado, de la muerte, del mal. Ahora bien, dice el texto bíblico que Juan el Bautista afirma: yo no lo conocía. Yo no conocía a Jesús, yo no sabía quién era Jesús, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien tú veas que se posa el Espíritu Santo, ese ha de bautizar con fuego y con el Espíritu. Esta expresión, yo no lo conocía, pero sé quién es. Yo no lo conocía, pero doy testimonio de quién es. Hace referencia a la vida de fe. ¿Por qué? Porque a Dios nunca lo hemos visto físicamente. Nosotros conocemos a Dios por mediación de quién? De Jesucristo. De ahí que nuestra teología, es decir, nuestra reflexión acerca de Dios, pues no parta de otra cosa, sino de la persona de Jesús. Podemos decir que nuestra teología es una teología cristológica. ¿Por qué? Porque Jesús es la llave para poder acceder a los misterios de Dios. De ahí que cobre sentido lo que dice el Padre en el Evangelio de hace 8 días. Este es mi Hijo, en Él yo me manifiesto, escúchenlo. Para poder nosotros entrar en comunión o en contacto con Dios, necesitamos hacerlo por medio de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Verbo encarnado, es la palabra hecha carne, es el rostro visible de Dios invisible. Hoy Juan da testimonio de quién es Jesús. Hoy Juan nos dice cuál es la misión de Jesús. Jesús nació para que con su muerte redimiera al género humano. Hoy nosotros podemos poco a poco, queridos hermanos, ir teniendo conciencia de quién es Jesús. Jesús no es un mito, Jesús no es una idea, Jesús no es una estrategia religiosa, no. Jesús es una persona que participa de nuestra realidad humana, que comparte nuestro contexto terrenal y que a través de su persona toda nos manifiesta la divinidad que reside en Él y nos ofrece con su persona la salvación a todos nosotros. Ahora bien, el ir conociendo a Jesús nos invita también a hacer una opción por Él. Es decir, sabemos quién es Jesús, sabemos cuál es la misión de Jesús. ¿Por qué? Porque sus palabras y sus acciones nos lo desvelan. Es decir, Jesús nos dice: yo soy aquel que te salva. En mí está la salvación, en mí radica la vida. Ahora bien, hacer experiencia de Jesús implica seguir a Jesús. A veces
veces cuando nosotros miramos los evangelios, encontraremos en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando llama a los discípulos, o cuando de pronto hace milagros, o cuando de pronto hace cosas extraordinarias. Dice el texto, la gente lo escucha, la gente admira lo que hace, la gente lo sigue. No es posible hacer experiencia de Dios en Jesús y no seguirlo. ¿Me explico? No es posible hacer experiencia verdadera y real de Jesucristo y no seguirlo. ¿Por qué? Porque Jesús cautiva con sus palabras, porque Jesús cautiva con sus acciones, porque Jesús nos da la capacidad de encontrar en Él no solo vida, sino esperanza. ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque lo conocemos, porque lo amamos, porque lo que nos ofrece no nos lo ofrece nadie más. Es como cuando alguien conoce al amor de su vida. Si nosotros nos damos cuenta, muchas veces hay personas que se relacionan con otras personas y en un principio quedan encantadas. ¿Y qué sucede? Afirmamos, es que es el hombre de mi vida, es la mujer de mi vida. Y cuando nosotros vamos creciendo en la relación, terminamos afirmando, no puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin él. Humanamente, cuando una persona se enamora, pone sus esperanzas en el otro, porque cree que el otro le complementa, porque asegura que el otro, pues, le puede proporcionar una vida completamente distinta, porque le hace mirar la vida con un sentido diferente. De la misma forma, conocer a Jesús a profundidad implica, por consecuencia, no querer dejarlo, implica seguirlo. Y por eso la tarea de todo cristiano, antes de hacer cosas buenas, es enamorarse de Cristo, hacer experiencia de Cristo. Por eso los primeros domingos se nos invita ¿a qué? Pues a saber quién es Cristo. Por eso estos primeros domingos se nos invita ¿a qué? A conocer a Cristo como Hijo de Dios, a conocer a Cristo como el Salvador. Ya hemos escuchado el testimonio del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Ahora escuchamos a Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios. Me llama mucho la atención siempre la persona de Juan, porque Juan no se comunica a sí mismo. Juan no se apropia de lo que no es suyo. Juan en un principio hacia cabeza, pero él mismo dice, ahora es tiempo que yo venga menos para que él crezca. Y entonces Juan no nos conduce a sí mismo, sino que nos conduce a Cristo. Yo no soy el Mesías es Él. Conócelo a Él, síguelo a Él, búscalo a Él. Hoy sería importante tener en cuenta esto. No podemos pretender una vida de fe si antes no hacemos experiencia de quién es Dios. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, los textos bíblicos no nos invitan a hacer nada, nos invitan a contemplar a Jesús, nos invitan a mirar a Jesús. Desde el texto bíblico de la Epifanía, recuerdan ustedes, los magos de Oriente vinieron a contemplar a Jesús. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con respecto a la persona de Jesús? Contemplarlo. Porque al contemplarlo descubro quién es, porque al contemplarlo descubro quién soy, porque al contemplarlo descubro el sentido de mi existencia. Al principio contemplamos a Jesús envuelto en pañales, ahora contemplamos a Jesús
en una dimensión completamente distinta. Es un hombre adulto, es el Hijo de Dios, es aquel que tiene como misión la redención humana. Por eso, queridos hermanos, solo quedémonos con esto. ¿Realmente nos hemos dispuesto al conocimiento de Dios? Yo creo que todos conocemos a Dios porque hemos hecho experiencia de Él, pero a Dios no lo dejamos de conocer. Yo de pronto he hablado con gente que dice: Padre, llevo 60 años casada con mi esposo y usted cree que todavía no puedo acabar de conocerlo. Pues es lógico, porque el misterio más grande después de Dios somos los seres humanos. Nunca terminamos de conocer a una persona. Ahora, si afirmamos el no terminar de conocer a una persona, ¿ustedes creen que terminaremos de conocer a Dios? ¿No? Por eso hay que contemplarlo siempre. Por eso hay que procurar la comunión con Él. Porque si no lo conocemos, nos será difícil amarlo. Y si nos es difícil amarlo, nos será imposible cumplir su voluntad. Voy a poner un ejemplo muy chiquito. Imagínense que tenemos que cuidar a un enfermo. De por sí ya el convivir con una persona enferma es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos impotentes ante el dolor de aquel que está enfermo. Y cuando nosotros cuidamos a un enfermo, pues no solo nos frustramos por el sufrimiento o el dolor del enfermo, sino que muchas veces nos damos cuenta que nuestro estilo de vida cambia. ¿Por qué? Porque todo está en razón de ¿quién? Del enfermo. ¿Cierto o falso? Ahora, yo les pregunto, ¿es difícil cuidar a un enfermo? Por supuesto. Es difícil cuidar a un enfermo. Es cansado cuidar a un enfermo. Podemos llegar a fastidiarnos de cuidar a un enfermo. Ahora bien, el que yo me canse, el que yo me fastidie, el que yo me desespere, ¿implica que no amo al enfermo? No, implica que soy humano. Amo al enfermo, pero me canso. Amo al enfermo, pero a veces me fastidio. Amo al enfermo, pero a veces no sé qué hacer. ¿Me explico? Ahora bien, no es lo mismo hacer las cosas por obligación que hacer las cosas motivados por el amor. Porque cuando yo hago las cosas por obligación, tiendo a decir que lo haga otro. O a lo mejor puedo hacer las cosas, pero con mala forma o con mal modo. Pero cuando hago las cosas por amor, entonces las cosas tienen un sentido completamente distinto. Ahora bien, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque cuando nosotros cuidamos al enfermo porque le conocemos, porque le amamos, y en el amor que le tenemos buscamos que atenderle. Aunque nos cansemos, aunque nos desesperemos, aunque muchas veces nos frustremos, pero estamos ahí. Cuando nosotros no estamos movidos por el amor, entonces hacemos las cosas sin sentido. Y más que hacer las cosas motivados por el bien del otro, hacemos las cosas forzados y terminamos frustrándonos. De la misma manera sucede en nuestra relación con Dios. Cuando yo no conozco a Dios, entonces me es difícil amarlo. Cuando me es difícil amar a Dios, me es difícil confiar en Él. Y si no hay amor y no hay confianza, me es imposible cumplir su voluntad. Por eso, para poder hacer la voluntad de Dios, antes que nada necesitamos no solo disposición, sino amor a Dios, consecuentemente
invitan a esto, a contemplar a Jesús, a descubrir quién es, a reconocer que Jesús no solo es el Hijo de Dios, es también mi hermano, es aquel que está dispuesto a dar su vida en rescate por todos nosotros. Queridos hermanos, pidámosle a Dios esto, que es una gracia. Señor, ayúdanos a conocerte en la persona de Jesús. Ayúdanos a amar a Jesucristo para alcanzar la salvación. Entonces, solo entonces habrá disposición. Por eso el Salmo del día de hoy reza lo siguiente: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero solo podré tener disposición a la voluntad de Dios en la medida en que he hecho experiencia de Dios. Porque si no sucede esto, entonces voy a creer que Dios me forza, que Dios me impone, y hago las cosas por obligación, no por convicción. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de hacer experiencia de su amor infinito. Que así sea. Por favor, pónganse de pie. Decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digamos todos: te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y la proteja con su amor, oremos. Te rogamos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserve en ellos la paz, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que les conceda ayuda y remedio, oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, oremos. Te rogamos, Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, tomen asiento, presentemos nuestros dones. Todo lo que
Oren, hermanos, para que este sacrificio, Dios mío, de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los hombres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique nuestras ofrendas, para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos
glorificado por ti, Padre Santo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Efraín, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo dense fraternalmente un saludo de paz.
invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, hacemos 2 filas en el pasillo central, quienes no van a comulgar con el asiento. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, solo les recuerdo que las inscripciones para el curso de catequesis de primera comunión y confirmación se realizarán el último sábado del mes de enero y el primer domingo del mes de febrero. Entonces, a la salida en la reja hay una
y con su Y Espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Decimos juntos